Bienvenidos, soy el Arcanista. Hoy te llevaré a través de 4 relatos de cuidadores de cementerio que desafiarán tu percepción de la realidad. Prepárate para sumergirte en lo desconocido. Hola, me llamo Ramón y durante más de 20 años fui el cuidador de un cementerio en un pequeño pueblo de la sierra. Cuando empecé, nunca imaginé las cosas que llegaría a experimentar y hasta el día de hoy me cuesta creer alguna de ellas. Quiero compartirte mi historia porque sé que hay algo más allá de lo que podemos ver y lo que viví en ese lugar me marcó para siempre. El cementerio en el que trabajaba no era grande, pero sí antiguo. Las tumbas estaban cubiertas de musgos y las lápidas, muchas de ellas inclinadas, contaban con historias que se habían perdido con el tiempo. Al principio, mi trabajo consistía en mantener el lugar limpio, cuidar las flores y asegurarme que los visitantes respetaran el descanso de los difuntos. Pero, con el paso del tiempo, comencé a notar cosas que simplemente no tenían explicación. La primera vez que algo extraño sucedió fue una noche de invierno. Había una neblina espesa que cubría todo y la luna apenas lograba atravesar la bruma. Estaba cerrando las puertas del cementerio cuando vi una figura en la distancia, cerca de una de las tumbas más antiguas. Era un hombre, o al menos eso parecía, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo. Lo llamé, pensando que se trataba de algún visitante que se había quedado después de la hora de cierre, pero no obtuve respuesta. Me acerqué, pero cuando llegué al lugar no había nadie. A partir de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder con más frecuencia. Escuchaba voces susurrando en las esquinas, pero cuando me acercaba, el lugar estaba vacío. A veces, mientras caminaba entre las tumbas, sentía como si alguien me estuviese siguiendo, pero al girarme, solo encontraba el silencio del cementerio. Las noches eran peores. Más de una vez vi sombras moviéndose entre las lápidas, figuras que parecían observarme desde la oscuridad. Una de las experiencias más impactantes ocurrió unos años después. Era una noche tranquila, sin viento ni ruido, cuando de repente escuché un llanto que venía desde una de las tumbas. Al principio, pensé que era un animal, pero el sonido era demasiado humano. Me acerqué lentamente y cuando llegué al lugar, vi a una mujer arrodillada sobre una tumba, con el rostro cubierto por un velo negro. El llanto era desgarrador. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero ella no respondió. Cuando intenté acercarme, levantó la cabeza y vi que donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad. Retrocedí y en ese instante, la mujer se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío que me heló los huesos. Con el tiempo, me di cuenta de que el cementerio tenía vida propia y que los que allí descansaban no siempre estaban en paz. Hubo noches en las que las puertas se abrían solas, las luces de las linternas parpadeaban sin razón y las sombras parecían tener voluntad propia. Una vez, mientras estaba en la pequeña capilla del cementerio, sentí una mano fría en mi hombro, pero cuando me giré, no había nadie allí. Lo que más me asustó fue la sensación de quien quiera que fuese, no quería que estuviese allí. Decidí dejar mi trabajo después de una noche particularmente aterradora. Había habido una tormenta y cuando fui a revisar que todo estuviese en orden, encontré una de las tumbas abiertas, como si alguien o algo
hubiese salido de ella. Al iluminar el interior, vi que estaba vacía y en ese momento sentí que algo no quería que estuviese allí. Recogí mis cosas y nunca más volví. Ahora vivo lejos de aquel lugar, pero aún me persiguen los recuerdos. Hay noches en las que justo antes de dormir, creo ver una sombra en la esquina de mi cuarto, observándome. Nunca pensé que un cementerio podría ser más que un lugar de descanso, pero después de lo que viví, sé que hay fuerzas que no comprendemos y que a veces esos que se fueron no están tan lejos como creemos. Trabajo como cuidador en un pequeño cementerio, al sur del pueblo, un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo. Mi turno comienza al atardecer y termina al amanecer, lo cual a muchos le parecería inquietante, pero para mí siempre fue una rutina más. Sin embargo, hay algo que me pasó hace unos años que nunca pude olvidar. Era una noche de invierno, fría y oscura. La neblina cubría las lápidas y el silencio era casi abrumador. Estaba revisando las cercas cuando escuché lo que parecía ser un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero los susurros parecían formar palabras, frases incompletas, llenas de angustia y desesperación. Seguí el sonido hasta una vieja cripta que rara vez visitaban. La puerta estaba entreabierta, cosa que me sorprendió, porque siempre estaba cerrada. Entré con mi linterna temblorosa, el haz de la luz iluminando los antiguos muros de piedra. Fue entonces cuando vi algo que me dejó totalmente helado. En una esquina, una figura oscura, casi translúcida, parecía estar inclinada sobre una lápida, como si estuviese llorando. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La figura levantó la cabeza y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba directamente. De repente, los susurros cesaron y el silencio se apoderó del lugar una vez más. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiese vuelto pesado, y supe que debía salir de allí. Cerré la cripta con manos temblorosas y regresé a mi caseta. No pude dormir esa noche, ni muchas noches después. Desde entonces, cada vez que paso por esa cripta, acelero el paso, sintiendo que algo o alguien todavía está allí, esperando en la oscuridad. Trabajé como cuidador de cementerio durante casi 15 años. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la paz y el silencio que ofrecía. Había llegado a conocer cada rincón del lugar, cada lápida y cada historia detrás de ellas, pero hay una que nunca olvidaré. Había una tumba en particular que siempre me llamaba la atención. Era la de una niña, fallecida a una edad muy temprana, hace más de 50 años. Su tumba siempre estaba adornada con flores frescas, lo cual me parecía extraño porque nunca veía a nadie visitarla. Pensé que quizá alguien venía durante el día cuando yo no estaba y se encargaba de mantener su memoria viva. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, noté una pequeña figura entre las sombras, cerca de la tumba de la niña. Me acerqué con cautela, pensando que podría ser un intruso, pero cuando me acerqué, vi a una niña pequeña, vestida con un sencillo vestido blanco. Estaba arrodillada frente a la tumba, colocando flores con mucho cuidado. Le pregunté quién era y qué hacía allí a esas horas, pero cuando me acerqué más, desapareció ante mis ojos. Quedé helado. No era una niña cualquiera, lo supe en ese momento, porque las flores que había colocado en la tumba eran exactamente iguales a las que había visto tantas veces antes. Al día siguiente, revisé los registros del cementerio y confirmé lo que ya sospechaba. La niña que había visto era la misma,
que estaba enterrada allí. Desde entonces, cada noche veía las flores nuevas y entendía que aquella alma pequeña no había encontrado descanso. Ella seguía cuidando su propia tumba, como si no quisiese que nadie olvidara su breve paso por este mundo. Nunca mencioné esto a nadie, pero cada vez que me acerco a esa tumba, siento una mezcla de tristeza y respeto. Ella sigue allí, una presencia tranquila, pero inquebrantable. Y aunque he visto muchas cosas en mi tiempo como cuidador, nada me ha impactado tanto como esa niña que cuida de su propio descanso. Trabajé como cuidador de un cementerio en una pequeña ciudad durante casi una década. La rutina era la misma cada día: limpiar, arreglar las flores y asegurarme de que todo estuviese en orden. Era un trabajo tranquilo y me gustaba la soledad del lugar, pero había algo en ese cementerio que nunca pude explicar. Había una tumba en particular, situada en una colina que daba al este. Era una lápida vieja, de piedra desgastada y sin inscripciones visibles. Nadie la visitaba y con el tiempo se cubrió de musgo y maleza. Un día, mientras la limpiaba, noté algo extraño. Siempre que me acercaba a esa tumba, el viento comenzaba a soplar, suave pero constante, como un susurro que me envolvía. Al principio no le di mucha importancia, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que ese viento no era normal. No soplaba en ninguna otra parte del cementerio, solo allí, en esa colina, y no importaba si era verano o invierno, el viento siempre estaba presente cuando me acercaba a esa tumba. Un día decidí investigar más a fondo. Me quedé después del anochecer, esperando ver si algo sucedía. Me senté en un banco cercano, con la vista fija en la colina. Alrededor de la medianoche, cuando el cementerio estaba en completo silencio, el viento comenzó a soplar nuevamente, pero esta vez no era un simple susurro, era como una melodía, una canción triste que parecía emanar directamente de la tumba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y por un momento pensé que estaba perdiendo la razón, pero entonces vi una figura entre las sombras, un hombre, o al menos parecía serlo, de pie junto a la tumba. No pude verle el rostro, pero lo sentí mirándome. El viento se intensificó y la melodía se volvió más clara, casi como si quisiera comunicarme algo. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo y la fascinación, pero de repente todo cesó. El viento se detuvo, la figura desapareció y la colina quedó en silencio absoluto. Corrí hacia la tumba, pero no había nada, solo la fría piedra en el silencio. Al día siguiente, busqué en los archivos del cementerio, pero no encontré ninguna información sobre esa tumba. Era como si nunca hubiese existido, como si fuese un secreto que el cementerio guardara celosamente. Desde entonces, evito esa colina cuando puedo, pero a veces, cuando el viento sopla, aún puedo escuchar esa melodía, recordándome que no todo lo que yace en el cementerio está en paz. Gracias por acompañarme en estos 4 relatos de cuidadores de cementerios. Si tienes una historia paranormal, envíala a relatosdelarcanista@gmail.com. Podría ser la próxima en aparecer en el canal. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Comenta qué te gustaría que viésemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Se despide el arcanista.